Ahí ya, perfecto. Eh, bueno, y queremos agradecer al panel de comentaristas, en primer lugar a Marcia Scantlebury, presidenta del directorio del Museo de la Memoria. Héctor Morales, actor. Y nuestra prologuista hija del autor, Alejandra Jorquera. Vamos a dar la palabra en primer lugar a Marcia. Carlos Jorquera es uno de los amigos más queridos que he tenido en la vida. Primero lo admiré por su larga trayectoria periodística. Fui fanática de su programa A Ocho Columnas y me enteré de cómo, mientras trabajaba en Punto Final, había sido un hombre clave en la recuperación del manuscrito del diario del Che Guevara en Bolivia. Años después, a través de mi amiga superlativa, Angélica Beas, tuve la suerte de conocerlo en persona. Ya entonces me bautizó como Marcia Sánchez y solía comentarle a amigos comunes que si yo venía a Chile haría caer a Pinochet. Imagínense qué honor. Entre cosas no menores, en una oportunidad en que desde mi exilio en Colombia viajé para hacer una declaración ante la OEA en Venezuela, la cantidad de autos con balizas y bocinas que me esperaban en el aeropuerto casi me produjeron un infarto, hasta que él, que tenía un alto cargo en el gobierno, emergió desde uno de los autos policiales con cara de chicha fresca. Era él el autor de todo este operativo. En otra ocasión, en que yo hacía escala en un país donde el negro vivió, y que no recuerdo hoy, lo llamé por teléfono para saludarlo y me despidió con el mejor piropo que me han dicho en toda mi existencia. Cuídese, mijita, que como usted ya no las hacen. Por eso, este libro sobre el Chicho, presidente mártir, tan querido por todos nosotros, que en este tiempo oscuro ha sido objeto de otros libros, publicaciones y discursos, y aunque él haya decidido escribirlo, el negro, en tercera persona y desde las sombras, para mí es también un texto sobre el negro. Y al seleccionarlo a él como protagonista, estoy aludiendo al hombre amoroso que fue. Estoy convencida de que, marcado por su imagen entre tanguera y socarrona, este hombre fue un gran amante, porque Carlos amó como nadie a la preciosa Angélica, a sus hijas y también a sus amigos. En este libro, que después de muchas décadas me ha tocado releer, acá me vuelven a capturar las escenas que me capturaron antes, que él trata de disfrazar con humor, pero que desparraman ternura y dolor cuando habla de José Toá, de Augusto Olivares y, por cierto, del presidente, pues hombre al que sirvió y le fue fiel hasta la muerte. Hay una frase muy elocuente que advierte: cuídate de no morir antes de tu muerte. Y yo percibo que eso le pasó a mi amigo después del episodio sangriento que remeció a Chile el 11 de septiembre del 73 y en el que el negro fue protagonista y testigo fundamental de la muerte feroz del perro Olivares, Salvador Allende, y de la partida hacia la nada de quienes lo acompañaban en ese espacio violado sin piedad ni contemplaciones. Para él hubo un antes y un después en los 45 años que vinieron, y él nunca volvió a ser el mismo. El negro fue presa de lo que él mismo definió como una alegría triste, donde cabían más muertos que vivos. A diferencia de la mayor parte de los demás libros publicados en estos días, este tiene una identidad única y particular, sustentada en la cercanía y la intimidad. Carlos se interna en detalles reveladores, diagnostica, especula y nos acerca como nadie a ese hombre extraordinario que fue el presidente Salvador Allende, su amigo y jefe, al que entre broma y broma, y a pesar de formar parte de su cofradía del baño, le fue siempre leal y nunca le perdió el respeto. En 1987, la dictadura le levantó la prohibición de ingreso al país y a los 4 días aterrizó en Pudahuel. Al día siguiente visitó la tumba de su amigo Augusto Olivares. Este libro apasionante no da tregua. Su relato es ágil, entretenido
y nos invita a compartir los espacios más recónditos de la biografía de Allende, sus amores y sus dolores. Parte describiendo las características de su familia, de su padre, de su madre, de sus hermanos. Nos comenta su admiración por Pedro Aguirre Cerda, cómo, a pesar de que a veces podía confundir un nombre, el Chicho jamás olvidaba una cara. Nos habla también Carlos Jorquera de sus preferencias por el vino tinto y en poca cantidad, a diferencia de lo que decía la derecha, que hablaba de estos ríos de vino tinto. Y por las cazuelas de gallina de su mamá Rosa. También de los famosos jubileos con que celebraba sus cumpleaños, a los que el número puesto eran Hernán Santa Cruz, Manuel Mandujano, Ramón Huidobro o Carlos Biones. Algunos de estos amigos pertenecían a otros partidos y no votaron por él en varias oportunidades, pero el Chicho nunca los presionó para que lo hicieran. Se refiere también, Carlos, en el libro, a los avatares propios de la política, de sus años en el avance y de las múltiples ocasiones en las que le tocó también estar en minoría y que no lo desanimaron. Él siguió adelante. Además, cuando ya era médico, había dirigido centros estudiantiles, había estado preso y relegado, fue expulsado de este grupo político. Pero ahí siguió. Por amarillo, dijeron. El Chicho tenía solo 29 años cuando se sentó por primera vez en su propio curul de parlamentario y allí permaneció 33 años. Jorquera nos habla de este político obstinado que decía con sobreactuada seriedad: toca aquí, esta carne es bronce para la historia. Recuerda también su preocupación angustiosa por salvar de las llamas el acta de la independencia en medio del bombardeo, y cuando lo que más falta hacía, dice el negro, era el aire para respirar. Cuenta también cómo un zapatero remendón fue el que le enseñó el arte de la defensa propia y un anarquista italiano, ambos, los dos, sembraron en él la semilla de la rebeldía. El negro describe también en estas páginas la lealtad que el Chicho tuvo siempre a sus amigos, como el Chicharra, por humildes que haya sido su origen, de la confianza ciega que tenía en José Toá, y que a pesar de todo, ellos nunca, cuenta el Chicho y José Toá, nunca se tutearon. Habla de la trágica relación de la familia Allende con la muerte y se detiene en el miedo de morir lejos de su patria que persiguió hasta su salto definitivo a Laurita Allende. Con esta Jorquera, Carlos Jorquera cuenta lo que impresionó al Chicho, la mirada plácida del líder vietnamita Ho Chi Minh y del impacto que tuvo para él y para Chile la Revolución Cubana con su oferta del hombre nuevo. Él se puso al frente, mientras tanto, de las principales riquezas del país, entonces en manos norteamericanas, y consideraba, que él consideraba, cosa sorprendente, que no costó tanto nacionalizar el sueldo de Chile. Consiguió la unanimidad y bastante rápido. Y que a pesar de que Allende siempre se mantuvo en la lucha por el poder, por la vía democrática, cómo le impactó fuertemente también la muerte del Che. De hecho, conservó siempre su librito La guerra de guerrillas, con una dedicatoria que decía: a Salvador Allende, que por otros caminos trata de obtener lo mismo. Al final de este libro bendito, al negro se le escapa un episodio en que habla por fin en primera persona. En una piececita muy estrecha, dice: sentados frente a frente, esperamos los Rockets. Yo quedé frente al Chicho, pierna con pierna. Muy mal debo haberme visto, porque el presidente me preguntó: nosotros no tenemos miedo, ¿verdad, negro? Miedo no, presidente, lo que tengo es susto. Estoy cagado de susto. El Chicho entonces le sonrió. Luego Carlos describe el momento en que abandonan la moneda. Dice: con nosotros se entretuvieron harto, nos botaron en la vereda, después hubo que ponerse de pie como si nos fueran a fusilar y después de hecho sonaron sus buenos tiros. Luego botarse en la calle nuevamente y entonces a un estratega, entre comillas, no se le ocurrió nada mejor que ordenar a uno de los tanques que nos pasara por encima. Y el maldito tanque, por lo menos el que tenía más cerca de mí, empezó a avanzar lentamente.
Es decir, yo creo haberlo visto como que avanzaba. Seguramente otro, más racional, anuló la orden. O sea, Carlos podría no haber estado acá, eso sabemos, pero estuvo muchos años en Chile. Después describe el momento en que abandonan la moneda, como les decía, al final, y como si fuera hoy, Carlos Jorquera recuerda a sus compañeros. Algún día se podrá saber qué pasó con esos chilenos, dónde los enterraron, si es que los sepultaron, y agrega, porque los seres humanos desaparecidos no son pasados, son presentes, y seguirán siendo futuro en la medida en que no se sepa la verdad respecto de ellos. Cuenta, desde el suelo en calle Morandé, alcancé a ver a los soldados cuando sacaban un bulto envuelto en uno de los chamantos del Chicho. Lo metieron en un vehículo que estaba parado frente a la puerta. Dijeron que era el cuerpo de Salvador Allende. Seguramente, pero ya daba lo mismo. Lo que llevaban era un cadáver, no un muerto. Neruda lo dijo 3 días después. Es un cadáver inmortal. Gracias Daniela y Alejandra. Gracias mi amiga Angélica por traernos de vuelta a este personaje inolvidable que fue vuestro padre, el querido Negro Jorquera. Damos la palabra a Héctor Morales. Se escucha mejor. Ay, Que lo acaban de arreglar. Buenas tardes a todas, a todos. Gracias Alejandra y Daniela por la invitación. Al negro no lo conocía. No lo conocía tanto como tú. Crecí como muchas familias que por el miedo y la historia familiar preferían no hablar de política. Sin embargo, algunas mañanas, el fin de semana, mientras mi papá arreglaba la citroneta y escuchábamos de fondo los Quilapayún, lo escuché hablar de la UP y del Chicho. La historia no tenía final. Se diluía y solo quedaba de fondo el pueblo unido jamás será vencido. En mi cabeza rondaba la imagen de la moneda en llamas siendo bombardeada. Nunca pensé en quién estaba dentro. Al negro lo conocí por Google. Unos segundos después de que el director de casting de la serie Los 1000 días de Allende me confirmara telefónicamente mi participación en el proyecto. Lo primero que leí fue lo que escribió Alejandra, su hija, el 15 de junio del 2018 en el diario La Tercera. El titular anunciaba que el negro había muerto el 4 de mayo recién pasado, el mismo día del cumpleaños de mi padre. Coincidencias. Lo que me vino fue una obsesión, mucho miedo, muchas ganas de conocer a este personaje que en semanas tenía que estar listo en el set. Saqué de internet una foto que puse en la pantalla de mi computador. No sabía por dónde seguir. Mientras veía a mis compañeras y compañeros tratar de calzar peinados, poses, estaturas, yo me dejé crecer el bigote y seguía a la Alejandra en Twitter. Siempre estaba a punto de escribirle, pero no sabía si sería imprudente, que le preguntara cosas de su padre, si sería doloroso o incluso incómodo, y no lo hice. El proyecto se hizo público. Los 50 años se venían encima, era mayo y había que comenzar a rodar. En las lecturas, la prueba de vestuarios y clases de historia solo recibía trazos, fragmentos del negro. Algunos lo habían conocido, otros habían escuchado de él, que eran inseparables con el perro y el flaco, que fumaba mucho, que era un galán, un tanguero, que tenía una voz extraordinaria, que era muy amigo de sus amigos, que fue un sobreviviente y que se le fue la vida cuando se le fueron sus amigos. ¿Cómo ser sobreviviente y que se te vaya la vida al mismo tiempo? ¿Cómo ser parte del horror y sobrevivir a él? ¿Cómo ser sobreviviente de algo que todos prefieren que muera? El negro no se suicidó, ni lo asesinaron. El negro sobrevivió y después de ese horror ya es suficiente. El negro estaba detrás de esas imágenes que había en mi cabeza desde chico cuando veía la moneda bombardeada, porque sí, había gente.
Habían personas que habían ido a su trabajo como cada día. Habían padres que se habían despedido para siempre de sus hijas a las 10 de la mañana por si la muerte los pillaba ese día. Habían amigos debajo de un escritorio resistiendo lo más posible. Y ahí estaba el negro. Leo, la creadora y guionista de la serie, en medio de una conversación, después de lecturas de guión, me dijo: ¿quieres escuchar a la Alejandra, la hija del negro? Te puedo enviar su entrevista. Nos ayudó mucho para entender el mundo interno de ese segundo piso y, por supuesto, de quién era el negro. La cita fue inmediata. Con copa en mano en la noche en mi escritorio escuché a Alejandra durante 1 hora y media retratar a su padre como ningún director ni guionista podría alcanzar a hacerlo. El mejor ejercicio para un actor, escuchar a la hija del personaje. Esa misma noche hice una playlist de tango y me arrojé a leer las últimas versiones del guión de la serie. Cuando terminé, mientras miraba la foto del negro que estaba en mi computador, le pedí de corazón que me acompañara. Mándate una señal, negro, que partimos pronto. Al día siguiente, un mensaje de Alejandra apareció en el buzón de Twitter. La cito textual. Hola Héctor, soy Alejandra Jorquera, hija de Carlos Jorquera el Negro. Hoy me dijeron que tú ibas a hacer el papel de él en la serie que se está grabando sobre el presidente Allende. Te escribo patudamente solo para decirte que eres un tremendo actor y que me alegra profundamente que seas tú quien lo interprete. Te mando un gran abrazo. Gracias, negro, porque fuiste muy rápido con la ayuda. Esa misma semana me junté con Alejandra y Daniela, sus hijas, que no solo iluminaron el camino de la creación, sino que me ayudaron a juntar todas las partes y fragmentos que hasta ese momento deambulaban en mi cabeza cada vez que tenía que pensar en el negro. Cada mañana durante aproximadamente 3 meses, mientras escuchaba tangos, entendía cada vez un poco más qué era lo que teníamos que contar, no solamente con los personajes, sino con la historia en su totalidad. Porque el negro no estaba solo. El negro volvió a la vida junto al flaco, el perro, la payita, la Tati y por supuesto que con el doctor, el Chicho, su amigo. Honestamente no tuve que hacer mucho. La obsesión, la ansiedad y el miedo de un comienzo se convirtieron en puro placer. Amaba volver a ver a mis amigos, estar en el set, volver a trabajar después de casi 4 años de castigo después del estallido social, que por cierto no tiene comparación con los 13 de exilio del negro y de los más de 2 presos en Dawson, hospital militar y telecomunicaciones. Su delito, ser amigo del compañero presidente y secretario de prensa de su gobierno. El negro apareció en el set. No sé si fue el primer día o un tiempo después, cuando una maquilladora me abrazó en el pasillo y me dijo: yo conocí al negro y eso era lo que estás haciendo. Yo no lo pensé así, creo que no lo habría pensado así. El negro sonreía cuando la escena era triste, lloraba frente a sus amigos sin pudor, ofrecía champaña al aire para celebrar la nacionalización del cobre o le coqueteaba a la Pati mientras se trataban de comeguaguas. En serio, ese no era yo, era él. Los días pasaban rápido y al igual que en la vida real nos acercábamos directo al golpe. Partimos felices en diferentes locaciones de Santiago para terminar al interior de un bombardeo. La noche previa a grabar mi última escena de la serie, que irónicamente era cuando al negro le toca encontrar a su amigo y hermano de la vida muerto en mitad del bombardeo en La Moneda, pensé en las coincidencias y extrañas luces que habían encendido este camino y de cómo esto estaba completamente fuera de lo normal. En general, no es así. Uno no habla con las hijas de los personajes, ni tiene tanta información íntima de su vida ni de los detalles. Uno imagina y crea. Aquí yo siento que juntamos piezas entre muchos y muchas. Recuerdos, fotos, piedras de Dawson, anécdotas de trasnoche y pequeñas historias inconclusas que hicieron que volvieras. Porque volviste en negro, en gloria y majestad. Volviste para que te devolviéramos lo que nos diste y te aplaudiéramos como te lo mereces. Ayer terminé de ver la serie y quiero decirles a Ale y Daniela que ese que ven ahí no soy yo. Ese es su padre. Y seguramente muchos y muchas jóvenes y personas de todo el mundo
sabrán de quién estamos hablando cuando escuchen hablar del negro Jorquera, como @paola_24 de Instagram, que me escribió ayer: estoy viendo a Allende, me encanta el negro, canchero y gozador. Bueno, mi negro querido, así volviste a la vida. No te olvidaremos y gracias por devolverme también la vida a mí. No pido un minuto de silencio para el negro, pido un gran aplauso por él. Eh, no, ojalá que se escuche, se escucha. Sí, yo como que me quedé sin repertorio, de verdad. Héctor alude a una columna que yo escribí cuando, en la tercera, efectivamente, me invitaron a escribir para el Día del Padre y mi papá llevaba 2 meses muerto. Y yo partí escribiendo esa columna diciendo que mi padre era un tango bien cantado. Y saben que mi papá quiso ser siempre un tango, pero la verdad es que mi papá fue rumba, fue salsa, fue merengue, fue cueca, fue de todo, porque hasta antes del golpe de Estado, mi papá tuvo una vida que yo la habría querido tener 30.000 veces. Un hombre extraordinariamente libre, gozador, irreverente, amigo de sus amigos como pocas personas, vividor, mujeriego, no cuando se casó, ¿ah? Cuando se casó con mi mamá se contuvo. Mujeriego, el rey de las noches santiaguinas, abría y cerraba cabarets, bim bam boom y todas esas cosas. Y era un hombre, era el hombre de risa, de ironía, de canto, de fiesta y de amigos. Después del 11, el día del 11, de la mañana, esto yo lo he contado muchas veces, y de hecho en el prólogo con mi hermana en el libro lo contamos, mi hermana y yo nos despedimos de él. Él nos llamó a las 10 de la mañana, 9 de la mañana. Yo tenía 8 años, mi hermana tenía 6, y se despidió de nosotras y nos dijo que se iba a quedar ahí, que no nos iba a volver a ver, y que era la última vez que íbamos a hablar. Y yo en realidad no sé cómo lo procesan las infantas en ese momento. Yo solo sé que entendimos que nos estábamos despidiendo para siempre. Y agradezco mucho esa llamada y agradezco mucho, y siempre lo he agradecido, que mi mamá nos haya explicado que lo que estaba haciendo mi papá en ese minuto era ser leal, no valiente, leal. Y que si su destino era en ese minuto morir, teníamos que entenderlo, que había sido una opción. Esto lo digo hoy día, 50 años después, probablemente en algún minuto de mi vida me enrabié con él pensando cómo Allende fue más importante que en tus hijas. Bueno, pero eso fue una reflexión que en algún minuto tuve y que se me pasó, por supuesto, rápidamente. A mí no me gusta hablar de que todos los muertos, en general, me carga la gente que considera que los muertos son todos buenos. Mi papá estaba lleno de pifias. Como papá, jamás fue un hombre contenedor, jamás. Era un bulto para nosotros, se dejaba caer sobre nosotros. Jamás nos resolvió la vida, no buscó jamás una solución, porque era incapaz. Y él se declaraba a sí mismo incapaz. Yo, esto un paréntesis, agradezco mucho a la vida haber sido criada por mi mamá, porque si hubiéramos sido criadas por mi papá solas, mi hermana y yo nos habríamos alimentado de queso, cigarrillo, vino y Coca-Cola desde los 6 meses de vida. No habría habido otra posibilidad. No, y habríamos muerto probablemente de resfrío, porque no habría sabido qué hacer. Pero bueno, lo que quiero decir es que para nosotros, para mi hermana, para mí, para mi mamá, que a pesar de haberse separado de ese señor
el año 71 o 72, un año antes del golpe. Fue claramente la mujer de la vida de mi papá. Estar en este momento trayendo a mi papá 50 años después y 5 años después de su muerte y 33 años después de haber escrito este libro, es un regalo que no tenemos cómo agradecer. No estaba dentro de nuestro registro. Para nada. Esta fue una iniciativa que se le ocurrió a mi amiga Morgana Rodríguez, que anda escondida por ahí, que me cateteó en plena pandemia diciendo hay que hacer esto, hay que hacerlo. Bueno, y aquí estamos hoy día. Para terminar, porque no los quiero latear, cuando escribimos el prólogo con la Daniela de este libro que ahora está ahí, tuvimos que tomar decisiones respecto a qué contar de mi papá y qué no contar por un problema de espacio, porque si no se habría transformado en el prólogo sobre un libro de mi papá, y no era la idea, pero terminó siendo un prólogo así. Y nos preocupaba mucho que quedara como ha quedado estampado esta imagen de lo que fue mi papá en los últimos años, que era un hombre que tenía un aspecto más bien de un vagabundo, que caminaba todas las tardes rumbo a las lanzas con la segunda bajo el brazo, que se sentaba en su mesa, que es la mesa que hasta el día de hoy es de él, que leía el diario, que andaba con unos bigotes que estaban a cualquier parte, con un pelo que a veces le llegaba por acá. Bueno, sí, horrendo. La cantidad de veces que nos dijeron malas hijas, que no se preocupan. Bueno, no. La pelea que había que tener con mi papá, que fueron esos años, era tremenda. Eran batallas campales que perdimos con la Daniela, porque no logramos convencerlo de que envejeciera bonito. Él envejeció feo. Y envejeció feo porque mi papá nunca, y eso lo dice Héctor, mi papá nunca logró superar el quiebre del 11 de septiembre en su vida. Nunca. En el fondo, y se lo dijimos también con mi hermana, mi papá no se perdonó haber sobrevivido. Eso es una cosa muy extraña. Él no se perdonó que su hermano Augusto Olivares hubiera muerto ese día y él no. Él no se perdonó que su otro hermano, José Toá, hubiera muerto y él siguiera vivo. Y así como esa, no se perdonó que Allende no existiera, que no estuviera. Él no se perdonó haber sobrevivido y por lo tanto volvió a Chile sin ninguna vocación de dar la pelea, sino que con vocación de testimonio. Y se convirtió en una especie de viudo de Salvador Allende agotador. Agotador. O sea, es tan agotador que uno terminaba con cierta fobia frente a él con el tema de Allende. Así como, papá, ya no me hables más del doctor, no me interesa el doctor. Pero es que cuando el Chicho y cuando todos los que conocieron a mi papá, todos los que estuvieron en almuerzos familiares, que aquí hay varios, saben que mi papá, sus referencias en la vida terminaron, no empezaron, terminaron el 11 de septiembre de 1973. Y lo que vino después fue pura vocación de testimonio. Para terminar, me gustaría contar una cosa que creo que dentro de todo lo triste que fueron los últimos 2 meses de vida de mi papá, para mi hermano y para mí fueron un regalo. Cuando él ya no podía moverse, cuando ya no hablaba, porque ya no podía hablar, y cuando la demencia lo tenía extraviado y no sabía si su nieto era su nieto, si yo era mi mamá, o en fin, y le daban unas crisis muy fuertes de violencia y todo, la Daniela descubrió que si le poníamos tangos, él se tranquilizaba. Entonces la Daniela y yo nos encerrábamos en la pieza con él, le poníamos tango
Y este hombre que ya no podía hablar, porque ya no articulaba palabras, cantaba y cantaba y cantaba la última curda entera, y no con con un hilito de voz, pero la cantaba, y cantaba sur, y cantaba tinta roja, y llenaba la pieza de, de este papá que se había ido pero que volvía. Y el otro gran regalo que tuvo esa agonía fue que a lo mejor por el avance de la enfermedad o por los remedios, estando la Daniela y yo un día con él, nos dijo: no tienen ni idea, váyanse luego porque no tienen ni idea lo que tengo que hacer. Nos miramos con la Daniela aterradas. ¿Qué cosa? Es que anoche vinieron el flaco, José Toá, y el perro. ¿Ya? ¿Estuvieron aquí, po? ¿No los vieron ustedes? No los vimos, papá. No, pero es que me vinieron a buscar porque, y hoy día me van a venir a buscar de nuevo, así que váyanse, porque yo me tengo que juntar con ellos ahora, porque vamos a ir a ver a Salvador, tengo que tener una reunión. Ah, ya, ¿y tú, qué quieres hacer tú? Que se vayan, porque yo me quiero ir a la reunión con ellos. Nos vamos, váyanse. Y nos fuimos. Y eso fue un gran regalo. Sentir que hasta en su agonía, en su delirio, eh, en, en esos minutos ya finales, él había vuelto por esas cosas raras que tiene la muerte cuando se empieza a acercar, había vuelto a estar con quienes siempre quiso quedarse. Eso. Muchas gracias. Perdón, yo antes tengo que decir una cosa. Yo no le di las gracias a lo más importante, que al Fondo de Cultura Económica. Rafa, mi nivel de rotería no tiene límite. Este es el hombre que hizo posible que esto esté pasando hoy día. Y como la vida es rara, ¿no? Como la vida es rara, mi mamá entenderá, verá por qué. Él es mexicano, Fondo de Cultura Económica mexicano. Bueno, todo, todo termina y empieza en México. ¿Ya? Gracias, Rafa, por Dios. Ahora vayan a tomar, por favor. Espérate, solo quisiera decir una cosa. Me encantaría que mi sobrino Vicente, que no sé dónde está, ¿podéis venir un segundo, bicho? Porque contigo pasa una cosa fantástica que quiero contar. ¿Me va a matar? Bueno. Sí. Bueno, mi sobrino mayor es actor y le tocó una cosa maravillosa con la cual yo le agradezco mucho a Héctor, a la Leo, que son el productor a Parox, que es que en el capítulo del golpe de la serie de los 1000 días de Allende se da una cosa preciosa, preciosa, es una manera de decir, que es que el nieto se encuentra con el abuelo en una escena, porque él hace de Gap en el minuto en que el padre, mi padre, el abuelo, están en pleno combate los dos. Y eso me parece que es súper lindo y estoy súper agradecida también. Leo, te vi por ahí, gracias infinita por producir ese momento mágico que solo vamos a entender los que conocemos a Vicente y que hemos visto la escena como 80 veces.